Bueno, buenas noches. Estamos empezando ahora el mes de Elul, ¿sí? El último mes del calendario hebreo, un mes de introspección. Es un mes en que empezamos a tocar el shofar y cuando, los sabios, escucharán el sonido del shofar y no van a temblar. Entonces es un mes que nos lleva no solamente a recapacitar, mucha gente lo vive como un mes tenso, un mes de tembloroso, digamos, un mes con miedo. ¿Y por qué con miedo? Porque a medida que uno sabe, cuanto más uno sabe la importancia de este mes y el significado de Rosh Hashanah, más puede caer él en el temor, ¿sí? En el miedo. ¿Por qué? Porque si Rosh Hashanah es el día del juicio, el día en el que Dios decide cómo nos va a ir en el año siguiente, en el próximo año, el mes de Elul es el último mes en el que nosotros podemos eh, marcarle el rumbo a Dios de lo que nosotros merecemos para el año siguiente. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a hacer teshuvá y a veces se da cuenta, él siente que la teshuvá que él hace no la alcanza, no alcanza, porque todavía seguimos muchas veces cayendo con diferentes tentaciones, con diferentes desafíos y no damos abasto con nuestra teshuvá. Entonces la persona se siente un poco con miedo y en vez de ser un día de alegría, un mes de alegría y Rosh Hashanah un día de festejo, pasa a ser un día de como tengo un nudo en el pecho. Ni hablar cuando se acerca Yom Kippur, Yom Kippur más todavía. La persona se prepara, se mentaliza y el ayuno de 25 horas y todo el día en el templo y nos vestimos de blanco y escuchamos, nos cubrimos con el talit, escuchamos el shofar y lloramos por las cosas que nosotros hemos hecho. Y de repente termina Yom Kippur y cuando viene Sukkot uno siente como que ya está, me liberé, ya está, pasó el juicio, ya pasó todos los días. Y como la palabra en hebreo misma dice Yamim Noraim, días terribles. Entonces la persona lo siente realmente como algo terrible. Sin embargo, la palabra Elul se ve en varios versículos, pero uno de los versículos donde se ve el acróstico de la palabra Elul es en el versículo en el Shira Shirim, Cantar de los Cantares, que dice Ani le dodi vedodili. Ani le dodi, la palabra Ani empieza con Aleph de Elul, sigue el le dodi con la Lamed de Elul, vedodi con la Vav de Elul, la tercera letra, y le dodi con la Lamed eso forma la palabra Elul. Ani le dodi vedodili. ¿Qué significa Ani le dodi vedodili? Yo para mi amado y mi amado hacia mí. Es decir, que en el mes de Lula hay una conexión de amor entre nosotros y Dios. Entonces, si hay una conexión de amor, ¿cómo hacemos para hacer una teshuvá de amor y no hacer una teshuvá de temor, una teshuvá de miedo, una teshuvá de tensión? Entonces, hoy vamos a ver nosotros, basado en la parashá de esta semana, vamos a ver una mitzvah que hoy en día ya no se cumple, pero que está en la parashá de esta semana, que quizás muchos la pasan por alto. Hoy lamentablemente tuvimos un entierro en el cementerio y poco toqué este tema. Y nos vamos a dar cuenta cuando la estudiamos en profundidad, de repente descubrimos que esta mitzvah nos enseña, es una lección también para el mes de Lul, y cómo nosotros tenemos que hacer teshuvah por medio del amor. ¿Cuál es la parashá esta semana? Parashat Mishpati, Shoftim. Parashat Shoftim. Parashat Shoftim siempre se lee en el mes de Lul. Quiere decir que si se lee siempre en el mes de Lul, no es coincidencia, sino todas las cosas que están escritas están relacionadas con el mes de Lul. Y la Torá empieza con una mitzvah que habla, a ver acá los abogados penalistas, no penales, ¿no? Penalistas, ¿sí? Abogados penalistas, eh, ahí acá la Torá nos trae un caso. ¿Cuál es el caso? Dice, Kimatze halal. Yo empiezo con las palabras en hebreo porque después vamos a detenernos un poco en la palabra halal. ¿Qué es halal? Dice, cuando se halla un cadáver, ¿sí? Uno halla un cadáver, un muerto, caído en el campo, ¿sí? De repente ven un muerto tirado en el campo, en la tierra que Dios tu Señor te da para que ocupes, es decir, en Eretz Israel, era una mitzvah que se cumplía en Eretz Israel, eh, y no se sepa quién es el asesino.
A ver, abogados, ¿qué se hace? Uno encuentra un muerto en el campo. No se sabe quién es el asesino. Acá no venimos a descubrir, la Torah esta mitzvah no es a ver, vamos cómo desciframos quién es el asesino. No es una investigación, sino es algo que recae sobre la comunidad, sobre la gente de los vecinos de la ciudad. Dice así: tus ancianos y jueces, es decir, este caso, tenía que llegar al Gran Sanedrín de Jerusalén, a la Corte Suprema que estaba en Jerusalén. Ellos tenían que mandar entre 3 y 5 ancianos, es decir, estamos hablando jueces de la Corte Suprema, no era una persona, no mandaban al emisario, che, escúchame al secretario, anda por favor, haceme este caso. No, ellos tenían que ir personalmente al lugar de los hechos donde estaba el cadáver y medir la distancia a las ciudades en torno al cadáver. Ellos tenían que medir, ¿sí? Metro por metro, se tenían que tirar al piso y empezar a medir metro por metro desde el cadáver hasta las ciudades más cercanas que habían ahí alrededor de él. ¿Sí? ¿Para qué se hacía esto? O sea, ¿cuál es la idea de la medida? Ahora después vamos a ver qué es lo que pasaba con esas medidas. Pero primero vamos a tratar de entender un poco lo que pasaba acá. Primera situación, ustedes imagínense, llega a la Corte Suprema, salen eh, entre 3 y 5 personas importantes, obviamente junto con ellos sale gente que sus asesores o gente que quiere aprender, alumnos que quieren ver cómo es el caso, junto con ellos salen curiosos, de repente sale la gente de la ciudad, hay un muerto, escuchan, van a hacer las medidas, van a tomar las mediciones, de repente se acumula así un grupo importante de gente y el Talmud es interesante que nos empieza a contar también cómo era ese momento, qué era lo que ellos hacían. Y empieza a entrar en detalle. No solamente iba gente importante a tomar esas mediciones, también el Talmud empieza a decir desde dónde se mide. Pregunta simple. Ok, vos medís, ¿de dónde medís? Pero, ¿qué parte del muerto? ¿Del ombligo del muerto? ¿De la cabeza del muerto? ¿Desde la nariz del muerto? Hay diferentes opiniones en el Talmud. No es tan simple. No es de la cabeza, no es de... Hay diferentes opiniones. ¿Desde dónde se empieza a medir? O sea que tiene que ser una medida milimétrica. De hecho, el Talmud pregunta qué pasa si hay dos ciudades o sea, toman las medidas y justo es exacto en el medio. Pero dice el Talmud, no existe que sea exacto, porque siempre hay un milímetro para acá, un milímetro para allá. Puede ser exacto para nuestras mediciones, pero si hubiésemos tenido un medidor, no sé, ¿cómo se dice? Microscópico, no sé cómo se llamaría, de láser, no sé qué, capaz que de repente tiene un milímetro más, un milímetro menos. Entonces el Talmud se pregunta qué tiene que hacer. Si cada uno después lleva un animal o llevan un animal entre las dos ciudades, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero más allá de eso, eh, junto con todo ese tema, eh, ellos tenían que ir y tomar las medidas y según la opinión de Maimónides, aun si era evidente, digamos, que el muerto estaba más cerca de una ciudad que de otra, ellos tenían que ir a tomar medidas. Según otras opiniones que dicen que no. Pero según la opinión de Maimónides, era necesario ir y tomar medidas. Y la pregunta que nos hacemos son varias preguntas. Primero, ¿era necesario que vayan los dikné ahí, los ancianos, cuando la Torá toma la palabra zaken, que nosotros la traducimos como anciano, como viejo, pero no viejo de viejo, porque puede ser un joven que es un zaken. ¿Qué es un zaken? Dice, la palabra zaken viene de zekana. Es una persona que adquirió algo que el resto no adquirió todavía, que es el conocimiento, la sabiduría, la sapiencia. Entonces, por eso se lo llama Zaken. Un Zaken no es un viejito. El Zaken es una persona importante, una persona culta, una persona que tiene sabiduría, un sabio. Entonces, estamos trayendo a los grandes rabinos de la ciudad de Jerusalén, ni siquiera de la ciudad de al lado, desde Jerusalén, que vengan a tomar una medida con un metro, lo que no puede hacer cualquier empleado. Es más, ellos podrían presenciarlo y decir, bueno, a ver, tomame la medida y quedarse ahí como un masguía, como un supervisor. No, ellos mismos tenían que ir y tomar las medidas. Y además, nosotros sabemos la importancia que tiene el entierro
inmediato de un fallecido. En el judaísmo, al muerto no se lo deja estar, no se lo deja esperar. Cuanto antes podemos enterrar, mejor. Hay que enterrar cuanto antes. Sin embargo, en un caso así, esperamos a que venga la gente de Jerusalén, a que tomen las medidas, que todo que tomen, y recién ahí le daban entierro. ¿Por qué todo eso? ¿Y por qué también tanto ruido alrededor de un asesinato cuando nosotros en realidad no sabemos quién es el asesino? Entonces, sobre esto hay diferentes opiniones, hay varias opiniones. Por ejemplo, Maimónides dice que el motivo por el cual se hace de esa manera es que cuanto más ruido se hace, primero, quizás uno de repente escucha, están tomándome algo, un asesino, espera, y de repente llega algún testimonio, llega alguien que lo vio, alguien que supo de algo, ¿sí? Entonces, es como que les da tiempo y además el ruido hace que la gente se despierte y también genere protección en el lugar. Sí, el ruido cuando hay algo, cuentan que una de las ciudades más inseguras y peligrosas del mundo era Nueva York. Hasta que Giuliani fue un alcalde de Nueva York, él bajó muchísimo la inseguridad. ¿Cómo hizo? Su método era que llenar de patrulleros y de bomberos los lugares de los hechos. Cuando sucedía algo, no te iba un patrullero de policía, te caían 10 patrulleros, 20 bomberos, 5 ambulancias, no sé, de repente mucho ruido. Entonces ¿cómo se llaman? Los malos, o sea, los delincuentes, gracias, para de repente se me traban, los delincuentes de repente veían que hay tanto movimiento por una pavada y ya pensaban dos veces si hacerlo, porque sabían que en la zona de repente iban a venir patrulleros de todos lados y así bajó la delincuencia. Entonces dice, según Rambam, esto es algo parecido. Si hacemos mucho ruido y la gente de repente el delincuente ve, el asesino ve que salió, vinieron los ancianos de Jerusalén y toman las medidas y todo el mundo sabe y escucha y están y todo. Entonces va a decir, pará, antes de asesinar a alguien lo voy a pensar dos veces. Después tenemos nosotros, hay otras opiniones, por ejemplo, la opinión de Eben Ezra, que dice que el, el hecho de que nosotros tomemos, el hecho de la cercanía de ese muerto a una ciudad, significa que esa ciudad en realidad es como una señal para que la gente de esa ciudad se arrepienta por algo que hayan hecho. Es decir, no es que le tiraron un muerto, es que desde arriba Dios le mandó una señal de que si cuando una persona asesinó a otra, Dios provocó que el muerto esté cerca de cierta ciudad para que la gente de la ciudad recapacite. ¿Sí? Es como para llamarle la atención a ellos, para que recapaciten sobre lo que sucedió y eso ellos puedan reparar algún tipo de error, equivocación que estén cometiendo. Rabbi Saadia Gaon decía que el motivo es para que la gente de la ciudad, esa ciudad donde está cerca, donde el muerto está cerca, que ellos se encarguen de poner seguridad. Simple, es algo muy... ¿Sabe a dónde decía? Si nosotros no tomamos las medidas, no sabemos a dónde, en qué región ocurrió, entonces no vamos a asegurar los caminos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es la municipalidad encargada de la seguridad de ese lugar? Y la ciudad que está más cerca. Obviamente que hay en esto un montón de detalles que no los estoy trayendo ahora. Por ejemplo, si de repente había una ciudad que era cerca, pero había otra ciudad que era mucho más grande, que estaba más lejos, pero una ciudad grande, por ejemplo, la ciudad de Salta y Cerrillos. Ponerle que esté más cerca de Cerrillos, pero está la ciudad de Salta al lado, entonces el muerto se lo tiran a la ciudad de Salta y no a la ciudad de Cerrillos, por ejemplo. Y así hay varios casos, varios detalles que tenían que suceder, pero no es la idea hoy entrar en los detalles de la halajá, sino más o menos en esta idea. Ahora, ¿qué pasaba con... bueno, antes de eso vamos a ver después, nosotros vamos a entrar profundamente en esta mitzvah y vamos a ver también cuál es la opinión del Rebbe de Lubavitch al respecto, qué es lo que a nosotros nos va a abrir la puerta para entender el tema de la teshuvá. Una explicación fabulosa, muy linda, que la vamos a ver enseguida. Pero antes de eso, vamos a seguir un poco con lo que nos dice la Torá. ¿Qué pasaba
cuando ellos tomaron las medidas y vieron cuál era la ciudad que estaba más cerca. Entonces dice, nos sigue diciendo la Torá, eh, entonces los ancianos de la ciudad más cercana, ahora ya no estamos hablando de los ancianos que tomaron las medidas que venían de Jerusalén, sino van a los ancianos de la ciudad más cercana. Que dicho sea de paso, esa es otra de los detalles, es que en la ciudad, cuando toman medidas, tiene que ser una ciudad que tenga un betín, ¿sí? Un juzgado. Si es una ciudad tan chiquita que no tiene un juzgado, entonces se le atribuye a la ciudad que tiene juzgado, ¿sí? Por eso, porque dice, van a salir los ancianos de la ciudad. De vuelta, ¿quiénes son los ancianos? ¿A qué? No estamos hablando de la gente mayor en edad, sino estamos hablando de los ancianos en sabiduría, ¿sí? En conocimiento. Entonces van a salir los ancianos de la ciudad más cercana hacia el cadáver, ¿sí? No, perdón. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al cadáver deben traer una becerra a la cual nunca se haya hecho trabajar y que nunca haya arrastrado una carga con un yugo, es decir, una becerra de menor de 2 años, dice. Los ancianos de esa ciudad traerán la becerra a un arroyo que fluya con velocidad, que nunca fue trabajado ni sembrado las tierras que estaban alrededor, y allí en el arroyo ellos van a sacrificar a la becerra y después van a decir, frente a los Kohanim de la tribu de Leví, es decir, tenían que ir ahí los Kohanim, eh, todos los ancianos de la ciudad más cercana al cadáver se lavarán las manos sobre la becerra decapitada en el arroyo, es decir, agarran agua del arroyo, se lavan las manos sobre la becerra, y ellos tienen que decir lo siguiente: nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no la han presenciado. Y acá surge una pregunta que se pregunta el Talmud. Dice, ¿acaso a alguien se le va a ocurrir que un juez, un Rosh Sanedrín, un anciano, no estamos hablando de un juez porque estudió de juez, ¿sí? No es que hizo una carrera de derecho, pero puede ser un corrupto. Estamos hablando de un zaken en Jochma, en sabiduría, en Torah, una persona, una persona pura, una persona sagrada de esa ciudad. ¿Acaso a nosotros se nos ocurre que ellos tuvieron eh, eh, la culpa del asesinato, que ellos tuvieron alguna responsabilidad en ese asesinato? Entonces dice sobre eso el Talmud. El Talmud responde, dice, lo que ellos quieren decir con estas palabras es, nosotros no lo dejamos, no pasó por nuestra ciudad y lo dejamos sin una vianda de comida para el camino. O sea, esta persona. Nosotros, esta persona no pasó por nuestra ciudad y lo dejamos sin acompañarlo, por lo menos cierta distancia, digamos, como acompañándolo para protegerlo. Es decir, en otras palabras, ellos están diciendo, nosotros no hay negligencia en este asesinato, porque no era una persona que vino a pedir ayuda y no la recibió. Escuchen estas palabras. Acá estamos hablando de un asesinato, una persona que en realidad no tuvo, o sea, que se la encontró en el campo, y los ancianos que dicen, esta persona, después de sacrificar, hacer una capará, los sefaradín conocen la palabra capará, hacer esta capará, esta expiación con el sacrificio de este animal, de esta becerra, ellos dicen, aclaran, que nosotros no tenemos las manos sucias, es decir, nosotros no dejamos sin un plato de comida a esta persona, ni lo dejamos sin compañía a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que decía ahí qué respondían los Kohanim? Perdón. Sí, entonces los sacerdotes decían, perdona a tu pueblo a quienes tú, Dios, has librado. Es decir, están perdonados. Eso decían los Kohanim. Eh, bien, esto hasta acá es la mitzvah de Glarufa. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos sobre este tema es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el argumento de estos ancianos era, nosotros no lo dejamos sin un plato de comida, no pasó por acá y lo dejamos sin comer, no pasó por acá y lo dejamos sin compañía? Ponele que le hubiesen dado un plato de comida, le daban un plato de comida, que no hubiese ocurrido el asesinato. Ponele que lo hubiesen acompañado a una cierta distancia en el camino, no lo hubiesen asesinado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El hombre fue asesinado, no se murió de hambre.
lo asesinaron, lo mataron, no sabemos el motivo. ¿Qué tiene que ver eso de nosotros no le dimos un plato de comida, nosotros no lo acompañamos? Entonces, la respuesta a esto es que además de la preocupación por la persona, por la parte física de la persona, que es un plato de comida, existe también un plano espiritual dentro de esa ayuda. Acompañar a una persona significa no solamente acompañar, no es que vos lo acompañás, porque si el acompañar a una persona en realidad es darle a esa persona un cierto interés. Estás interesado, estás preocupado por él, no te es indiferente. Entonces, de hecho, Maimónides dice que aquella persona que no acompaña a otra persona es como si lo hubiese matado. ¿Por qué? Porque lo mostrás que, no, que te es indiferente. Por ejemplo, viene alguien acá, bueno, chao, anda a la puerta y cerrá la puerta. Espero que entre todas las veces que vino gente acá, son muchos los que vienen, que no me haya pasado. Pero la halajá exige que siempre alguien, por lo menos de la casa, acompañe al invitado hasta la puerta, hasta la calle, espere que se vaya y recién ahí cierre la puerta, no le cierre la puerta en la cara y cosas así. ¿Por qué? Porque esos pequeños actos muestran que una persona está interesada en el bienestar del otro, que el otro es importante para uno. Entonces los Kenim, los ancianos, ¿qué decían? Nosotros, no es que ya sabemos que no lo asesinamos, pero también lo que queremos decir es, esta persona no es un muerto que cayó ahí que nadie lo conoce, sino esa persona es importante para nosotros. Nosotros no lo dejamos pasar por acá sin un plato de comida o no lo dejamos o no pasó por acá y no lo acompañamos. Es decir, la importancia, llevar a la conciencia de toda la gente de la ciudad, todos los que están escuchando sobre ese caso, imagínense ustedes, porque, a ver, las mediciones las tomaban sobre la ciudad, pero ¿quiénes eran los que salían en representación de toda la ciudad? Eran los ancianos, frente a los Kohanim. Entonces era como un tipo de acto, una ceremonia que se hacía, donde toda la gente de esa ciudad estaba viendo qué era lo que estaba pasando. Quiere decir que el mensaje, las palabras que sacaban los ancianos eran palabras que iban directamente al corazón de la gente que estaba mirando, al corazón de la gente de la ciudad. ¿Y qué es lo que recibía la gente de la ciudad? Las palabras, nosotros no lo dejamos abandonado así al azar, no pasó por nuestra ciudad y lo abandonamos. Es decir, nuestra obligación como comunidad, como ciudadanos de esta ciudad es acompañar y ver las necesidades de los demás. Y eso es lo que querían decir estos ancianos en esta mitzvah de Eglah Arufá. Se llama la mitzvah de Eglah Arufá, sería la becerra sacrificada. Hay un escritor religioso conocido llamado Moshe Prager. Él nació a principios del siglo XX, falleció en el año 1980 y pico. Su característica, además de ser un gran escritor, es que él escribió historias, buscó historias de gente que había sobrevivido a la Shoah sobre cosas que pasaban y sucedían en la Shoah, y él lo llevaba escribió un libro y, y bueno, tiene varias historias. Él contó una historia, escribe una historia de un grupo de chicas de una escuela, Beth Yaakov, que era una escuela de chicas religiosas. Hasta el día de hoy hay una red de escuelas, que ellas estudiaban, estaban en un gueto, las pusieron a trabajar como costureras, ellas cosían ropa. Y obviamente las condiciones laborales y de alimentos ahí en el gueto no era la mejor, para no decir que era inhumano. De hecho, ellas se alimentaban, todos los días le daban, a la noche cuando llegaban, volvían de trabajar, les daban un plato de sopa con cáscara de papa, la famosa agua caliente con cáscara de papa, que era el alimento de los Yehudim en la Shoah. Pero ese alimento, ese plato de sopa para ellas, era la vida. Era lo que ellas esperaban todo el día, poder, aunque sea algo de agua caliente con un poco de gusto a papa, aunque sea eso, poder tomar para sobrevivir. Un día, una de las chicas colapsó
y cayó así digamos, medio que se desmayó un poco en la mitad del trabajo y obviamente que la costura le salió para cualquier lado. Y vino una oficial nazi y le pegó y la dejó sangrando, golpeada y lastimada en el piso y les ordenó, obligó al resto, a sus amigas que no la toquen hasta el final del día cuando terminen de trabajar. Obviamente que ellas estaban esperando ese momento que termine el día para poder levantarla, para poder... Entonces cuando la levantaron se la llevaron moribunda hacia las barracas y les trajeron el plato ese de sopa. Esta chica, con la poca voz que le quedaba, las últimas fuerzas de vida que ella tenía, con un poco de aliento dijo, sopa, sopa. Quería un poco de sopa nada más. Y ahí de repente empezó una discusión entre las chicas. ¿Qué hacemos? Esta chica igual va a morir. Ya está, entre hoy y mañana va a morir. Y nosotras tenemos que seguir viviendo. Para nosotros la sopa es vida. Para ella la sopa va a ser quizás, no sé, ni quiero usar la palabra capricho, pero tampoco es un deseo que tiene ahora, pero que en realidad no le va a dar la vida. ¿Qué hacemos? De repente una de las chicas salió y le dijo, chicas, nosotros podemos morir de hambre, pero no podemos matar nuestra dignidad. No podemos matar nuestra humanidad. No podemos matar esa neyamá, ese alma que nosotros tenemos dentro. Cuando esta chica, una amiga nuestra, nos está pidiendo un plato de sopa, entonces en ese momento todas empezaron a darle de tomar sopa lo que podían, se chorreaba la mitad para afuera, pero todas ese día le dieron su comida y al final esta chica murió. Cuando el escritor este Moshe Plager escribió esto, dice que una de las chicas dijo, dice, nosotros ese día no comimos sopa, pero no perdimos nuestra neyama, no perdimos nuestra sensibilidad y nuestra humanidad. Eso es lo más importante. Y eso es lo que mostraban estos ancianos cuando iban y tomaban las medidas y decían, nosotros no dejamos pasar a esta persona sin un plato de comida. No es el plato de comida. No es que por eso no lo iban a asesinar o sí lo iban a asesinar. El plato de comida y el acompañar al otro representan no solamente la parte física del plato de comida, sino también el interés y la empatía por la persona, por acompañar a una persona que está sola. Eso es la idea de la Glarufa. Esa es la idea de esta mitzvah que estudiamos hoy. Pero nosotros vamos a entrar obviamente más en profundidad para poder entender la idea, digamos, de la Teshuvá y a entender un poco mejor también esta idea de la mitzvah de Glarufa. Hasta ahora cuando nosotros decimos esto, ¿qué es lo que tiene que ver con el asesino? ¿Qué tiene que ver esto que decían estos sabios, estos ancianos, con el asesino? Obviamente, hasta ahora nosotros decimos que esto era un mensaje para la gente de la ciudad. Pero dice el Talmud que acá también había un mensaje para el asesino, o mejor dicho, para nosotros en relación al asesino. En otras palabras, estas palabras nos obligan a nosotros a entender, obligaban a la gente de la ciudad a entender que un asesino, hasta ahora nosotros entendimos que esto era en cuanto al asesinado, la persona a quien asesinaron, ¿sí? Que la persona a quien asesinaron nosotros no era para nosotros una persona cualquiera indiferente, no fuimos indiferentes hacia él, sino al contrario. Nuestras manos no tienen sangre, es decir, nosotros sí estuvimos atentos a las necesidades de cada uno. Pero viene el Talmud Yerushalmi. Ustedes saben que hay dos Talmud. ¿Escucharon hablar del Talmud Yerushalmi? El Talmud era una era, de la era del Talmud, que habían sabios que discutían y los temas de Alajá en aquellas épocas. El principal, el más grande, importante, estaba en Babilonia, el Talmud de Babilonia. Sí, es el más conocido. Pero también existían academias de estudio y de debate y de ley en Jerusalén. Entonces ahí en Jerusalén se creó el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. El Talmud de Jerusalén dice algo que es bastante, ¿cómo se dice? Eh, nos da un sacudón a nosotros y nos dice que esto que los ancianos decían, nuestras manos no están manchadas de sangre, nunca le dejamos de ofrecerle un plato de comida y nunca dejamos de acompañarlo. ¿A quién se refiere?
no al asesinado, sino al asesino. ¿Qué significa esto? Talmud Yerushalmi nos dice, la gente no nace mala. No existe un chico que nazca asesino. Una persona que en su naturaleza tiene la crueldad de ir y de de quitarle la vida a otra persona. Entonces el Talmud nos llama a preguntarnos, en realidad, los ancianos nos llaman a nosotros a preguntarnos, ¿cómo puede ser que de nuestra ciudad haya salido un asesino? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros para permitir que uno de nosotros sea un asesino? Que sea cruel. Algo nosotros tenemos que tener de culpa, alguna responsabilidad nosotros tenemos que tener al respecto. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Le diste un plato de comida cuando él necesitaba? ¿Lo acompañaste en sus momentos de soledad? ¿Estuviste con él en sus momentos de crisis? ¿Fuiste empático? ¿Estuviste viendo la necesidad sin que te lo pida? No hace falta que te lo pida. Ver que la persona está triste. ¿Le tendiste tu mano? Es decir, detrás de cada cosa, de cada actitud de la persona, o quizás hasta de las cosas más trágicas, obviamente que la Torá castiga al asesino, no es que no se castiga al asesino. Pero también, no solamente lo apuntamos con el dedo, señalamos a él, sino nos señalamos a nosotros mismos y decimos, ¿qué es lo que, ¿cómo puede ser que una persona llegó a ese nivel? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social para evitar que exista gente que caiga en la delincuencia, la delincuencia? ¿Qué podíamos hacer nosotros cuando este chico era chico y necesitaba quizás del cariño de una familia que no tuvo? O quizás de los amigos que le hacían bullying en la escuela. ¿Qué hicimos nosotros para evitar todo eso? Para abrazarlo y darle amor, darle cariño, que él se sienta importante. Entonces nosotros acá tenemos dos cosas. Tenemos al asesino y tenemos al asesinado. El asesino y el asesinado no solamente es un asesino físico, que quitó la vida a otra persona, y el asesinado no necesariamente es un asesinado de la vida, sino podemos estar hablando también de algo espiritual. Un asesino puede ser aquella persona que viene también, no mata al otro, pero lo agrede verbalmente, lo agrede, habla mal, omite, deja de ayudar a otra persona. Eso también podría considerarse un asesino. ¿Y qué es lo que cuando nosotros vemos una persona así, antes de juzgarla, nos dice esta mitzvah, nos dice la Torá mediante esta mitzvah, con estas palabras kenim, de estos ancianos, la Torá nos dice primero pregúntate a vos, ¿por qué esta persona lo hace de esa manera? ¿Qué es lo que le falta en la vida? Seguramente a esta persona lo que le falta es atención. Y como él encuentra la atención, nadie le presta. ¿Vieron? A veces uno ve en los chicos un chico que es molesto, que va y molesta a uno, molesta al otro. No es que el chico sea malo, el chico no es malo, simplemente, como cualquiera, necesita atención. Y muchas veces el chico no tiene la atención que merece. No sé, por ejemplo, puede ser en su casa o puede ser con sus amigos. Entonces su manera de que presten atención es portándose mal. Porque de esa manera, por lo menos está, la gente lo mira, el profesor, los amigos, todos lo están mirando. Entonces, antes de condenarlo, antes de decirle que sos un chico malo, no sos un chico malo. Sos un chico que necesita atención. No sos un delincuente. Sos una persona quizá le faltó amor, que quizá le faltó una caricia, le faltó un abrazo, le faltó. Ustedes conocen la historia, una historia fuerte, pero a su vez muy linda, que cuenta el Talmud, sobre dos gigantes talmúdicos, que eran Rabbi Yohanan y Rish Lakish. Eran tan gigantes que ellos discutían siempre. Y discutían siendo cuñados. No solamente cuñados, siendo también compañeros de estudio. Si ustedes abren un Talmud, van a ver prácticamente, no pasan 2 hojas, 3 hojas sin una discusión entre ellos dos. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es Rish Lakish? La palabra Rish Lakish. Rabbi Yohanan es conocido, Rabbi Yohanan, ¿sí? Pero la palabra Rish Lakish no tiene ni Rab, ni Rabí, ni... ¿Qué significa Rish? Viene de Rosh, cabeza, jefe. Lakish, la quilla. ¿Qué significa la quilla? De los delincuentes. Rish Lakish era la cabeza
era ¿cómo se llama? El capo de la mafia, ¿cómo se llama? Del cártel era la cabeza de los delincuentes. Y una vez él estaba ahí Rabí Hanan era conocido por su belleza. Una vez estaba bañando en el río y Rish Lakish lo vio a lo lejos, ahí, a distancia, vio la silueta de Rabí Hanan y le pareció que era una chica, como una mujer. Entonces fue corriendo así, haciéndose el fuerte. El macho pegó un salto así de no sé cuántos metros, ¡pah! Cae así frente a él y cuando lo ve a Rabí Hanan le dice, pero tu belleza es para una mujer. ¿Qué hace un hombre tan lindo? Entonces Rabbi Yohanan lo vio pegar ese salto y le dijo, y tu fuerza debería ser para un estudioso de la Torá. ¿Qué hace con tanta fuerza siendo la cabeza de los delincuentes? Entonces en ese momento Rabbi Yohanan se dio cuenta de que Rish Lakish en realidad tenía una gran capacidad desperdiciada, una capacidad de esa fuerza, ese salto que él pegó, él podría pegar saltos también en los conocimientos de la Torá. Solamente que, ¿qué? Que quizá le faltaba ese abrazo, el decirle, vos sos importante, vos sos una persona con grandes capacidades. Entonces le dijo, ¿sabés qué? Yo veo en vos una gran capacidad para el estudio de la Torah. Yo tengo una hermana que es más linda que yo, te la quiero presentar. Pero antes no te la voy a presentar si vos no te metes en el estudio de la Torah. Hagamos un trato. Vos estudiás conmigo Torah y yo te presento a mi hermana. Listo, dijo Rishlaki, se dio la mano y ahí se metió, dejó la delincuencia y se metió de lleno en el estudio de la Torá, estudiaban día y noche juntos, al punto, se casó obviamente con la hermana, al punto de que los dos, prácticamente Rishlaki llegó al nivel de Rabbi Yohanan y le discutía todo lo que Rabbi Yohanan decía. Bueno, la historia del Talmud nos cuenta que un día se enfermó la esposa, digamos, de Rishlaki, la hermana de Rabbi Yohanan, y murió después, no, perdón, era que le había dicho, en una de las discusiones, Rabbi Hanan lo avergonzó, le hizo recordar su pasado a Rish Lakish. Rish Lakish se sintió mal y bueno, de eso, no me acuerdo bien ahora con el detalle, bueno, la cuestión es que falleció la hermana, o sea, de Rabbi Hanan, y falleció también Rish Lakish, los dos murieron, y Rabbi Hanan estaba muy triste, estaba con depresión, se deprimió. Entonces los grandes estudiosos de esa época, de sus contemporáneos, no sabían cómo levantarle el ánimo. Entonces decidieron, ¿cómo se levanta el ánimo un sabio de la Torah? Estudiando Torah. Entonces decidieron seleccionar los mejores alumnos que tenían, digamos, los más sabios más importantes que había en esa época y los sentaban frente a Rabbi Yohanan para que estudien con él. ¿Para qué pasaba? Llegaba un tema de alajá, Rabbi Yohanan le decía, ¿qué opinás? Y yo opino tal cosa. Rabbi Yohanan decía, no, yo opino otra. Entonces los alumnos, los compañeros de estudio escuchaban la idea de Rabbi Yohanan, la analizaban, le decían, Rabbi Yohanan, tenés razón, sí, es que vos tenés razón, como vos decís. Entonces así una y otra vez. Entonces Rabbi Yohanan se enojó, dice, ¿cómo? Rish Lakish, por cada opinión que yo traía, me discutía con 10 argumentos, 20 argumentos, usted me dice tener razón. Rabbi Yohanan terminó muriendo también de dolor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra esta historia? Esta historia nos muestra cómo en realidad una persona que está en el mal camino, que tomó malas decisiones, muchas veces la raíz está en que la sociedad no lo contuvo, en que la sociedad, la comunidad, no hizo nada para mostrarle que él es importante, y tan importante, que él es indispensable para nuestra comunidad, él es indispensable para nosotros. Si nosotros le damos a esa persona esa sensación de que él es importante para nosotros, que nosotros lo amamos, lo queremos y lo necesitamos, entonces esa persona seguramente hubiese buscado estar entre nosotros, estar entre la gente buena y no irse a un lugar donde en ese lugar de repente se siente poderoso, se siente importante, se siente que tiene poder sobre los demás. Y lo mismo pasa también sobre el asesinado. El asesinado es espiritual. ¿Qué es un asesinado espiritual? Es aquella persona que vive todo el tiempo de lo que dirán, de qué van a decir los demás. Y siempre tiene que estar, y si alguien le dice algo de repente que no fue tan lindo, le destruyó el día. Uy, me dijo a la mañana tal cosa y chao, él se queda bajoneado, todo. ¿Por qué?
porque en realidad es la falta de autoestima. Si esa persona hubiese entendido el brillo interno que él tiene, el valor que él tiene, entonces no le molestaría lo que el otro le va a decir, porque él sabe para qué está. Él sabe lo que vale, él sabe cuál es, que tiene una Neshama dentro que le brilla tan fuerte como le brilla a los demás. Esa es la idea de la Eglar Ufá. Entonces viene la Torá y nos dice la palabra, utiliza como dijimos al principio, que quédense con la palabra halal. ¿Por qué? ¿Qué es halal? Halal significa vacío, por un lado, y el vacío que es lo que genera viene también de la palabra julín. Julín es lo que no es santo, lo que no es sagrado, lo que es profano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque uno que está vacío de espiritualidad, vacío de santidad, entonces queda julín, queda jol, queda profano, digamos. Viene la Torah y nos dice que halal, cuando vos te encuentres con una persona vacía en ese sentido, una persona que no encontró su brillo espiritual dentro de él, que él no sabe que él es un Yehudí tan importante como el Rebbe de Lubavitch, ¿sí? Él tiene su valor, es como una piedra preciosa, por más que él no lo sienta. O sea, él se siente vacío. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Dice la Torá. Dice bueno, se me fue el pasú. Y matzeja al badamash, se me contarás, Veatzuz keneja besofteja o madudu el arim. Ahí tiene que salir los sabios y ver cerca de quién está. Es decir, de quién es esa responsabilidad de no haberlo abrazado. Y en otras palabras, transmitirle la importancia que él tiene para todos nosotros. Ahora, esto, ¿cuál es la relación entre esta mitzvah y el mes de Lul? Ahora entendimos la importancia de la mitzvah. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el mes de Lul? Para eso vamos a traer una historia de un padre y un hijo, ¿sí? Muy conocidos que eran Jacob y Yosef. Jacob, el tercero de nuestros patriarcas, y Yosef Atzadik. En el libro de Bereshit nos dice, nos cuenta la Torá, que cuando Yosef se reencuentra con sus hermanos y les dice, yo soy Yosef, y le pregunta, ¿todavía mi padre está vivo? Y ellos le dicen, sí, Yosef, claro está vivo. ¿Qué hace Yosef? Le manda a su padre regalos. ¿Qué le mandó? Le mandó a Galot. A Galot. ¿Qué son a Galot? Carros. Carros llenos de regalos. ¿Sí? Y dice la Torá que Jacob vio, Vayareta Agalot a Yosalach Yosef, vio las Agalot que Yosef le mandó y de repente revivió el espíritu de Jacob, su padre. ¿Qué? O sea, él escuchó que Yosef estaba vivo y recién lo que le revivió el espíritu fue cuando vio los regalos de Yosef, las Agalot. Entonces explica Rashi algo interesante. Las Agalot que Yosef le mandó no eran regalos, pero Yosef le mandó un mensaje codificado con esa Sagalot. ¿Cuál era el mensaje? Dijo, papá, ¿ves esta Sagalot? Yo todavía recuerdo lo último que estudié con vos antes de despedirme, antes de ser vendido por mis hermanos. ¿Saben qué subía, qué tema? ¿Sabes qué tema me acuerdo cómo me enseñaste? Me enseñaste el tema de la Eglá Arufa, de la becerra sacrificada, Eglá y Agalá. Es decir, con la Galá, él le dijo, yo me acuerdo de la Egla. Papá, yo todavía sigo con la identidad que vos me diste. Sigo con esa enseñanza, con el legado que vos me enseñaste de chico. Y hasta el día de hoy, después de haber pasado por todas las cosas que pasé, todavía yo recuerdo esa última enseñanza. Y estas palabras nos traen a nosotros, nos muestran a nosotros algo muy importante, cómo está relacionado con el mes de Lul. Jacob, antes por Ruach HaKodesh, se ve que de alguna forma una inspiración divina sabía que Yosef iba a pasar momentos difíciles en su vida y por eso le dio su pécale, ¿cómo se dice? Su viandita, su paquetito para que se lleve en ese momento.
y le enseñó un mensaje que lo iba a acompañar a él en los momentos más difíciles. Yosef fue vendido por sus propios hermanos, estuvo preso, fue tentado por la esposa de Potifar, que después lo denunció falsamente. Después estuvo años solo, viviendo solo en Egipto. Sin embargo, Yosef siguió siendo Yosef. Pero Yosef no solamente siguió siendo Yosef, porque Jacob, su padre, también siguió siendo Jacob cuando él estuvo en la casa de su suegro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Labán? Jacob se escapa de su hermano Esab, también lo quiso matar Esab, y se escapa a la casa de su tío Labán y se casa con sus primas, con Rachel y Lea, y tiene sus hijos, pero Labán, en todo momento, Labán era idólatra, y en todo momento también lo engañó y lo quería convencer, y él tuvo todo un tema, y él estando siendo extranjero en la casa de su tío, en tierras lejanas, alejado de su padre, él podría haberse asimilado a las creencias de su tío. Sin embargo, cuando él vuelve a Eretz Israel y se reencuentra con Esab, ¿qué le dice? Imlaban Garti. Le dice a Esab, yo viví Garti, viví con Labán Garti. ¿Qué significa Garti? Garti es Gar, ¿sí? Pero en realidad, la palabra Garti, ¿cuánto suma? 613. Dice Rashi ahí que cuando Jacob le dice a Esab, yo viví con Labán, él estaba diciendo en otras palabras, aunque viví con Labán, Tariag mitzvot Shamarti. Yo seguí fiel a los 613 mitzvot que nos enseñó a nosotros nuestros antepasados, mi padre, nuestro padre y nuestro abuelo Abraham. Me van a preguntar, pero la Torah no fue entregada. Bueno, muy buena pregunta también a la época de Yosef. No estaba ahí la Arufó, no había sido entregada, pero bueno, ya está escrito sobre eso y ya lo dijimos en varias oportunidades, que nuestros patriarcas cumplían la Torá sin haber sido entregada, porque cuando un hijo está totalmente conectado con su padre, conoce la voluntad del padre sin que el padre se la diga. Entonces ellos sabían cuál era lo que la Torá, o sea, sabían la voluntad de Dios. Y la Torá es la voluntad de Dios, las mitzvot son la voluntad de Dios. Ellos podían estar tan conectados con Dios que ellos podían sentir lo que Dios quería de ellos. Y eso era lo que ellos estudiaban. Entonces viene Jacob y dice, yo también viví en la tierra, en una tierra extranjera. Pero a vos Yosef yo te puse un nombre que significa Yosef, significa aumentar. Vos vas a ser más que yo. Yosef va a ser Yosef li ben Aher. ¿Qué quiere decir Yosef li ben Aher? ¿Por qué Jacob lo llamó a Yosef? Porque le pidió a Dios que le dé otro, Rachel lo llamó a Yosef, porque le dijo a Dios que Dios me conceda otro Yosef me agregue otro hijo más. Yosef li Hashem ben Aher. Viene Jacob y le dice, Yosef, vos te llamás Yosef, vos no te puedes quedar solamente con el viví en Egipto y a mí no me pasó nada. Vos necesitas traer un Ben Ajer. Vos necesitas convencer a un hijo que se siente, un hijo que se siente Ajer, que se siente otro, es decir, otro excluido. A ese hijo que se siente excluido vos lo tenés que traer. Entonces, ¿qué hizo Yosef en la tierra de Mitzrayim? Él preparó la tierra para que nosotros, como judíos, para que toda su familia pueda ir a Eretz Mitzrayim. La gente en Mitzrayim seguía, hay un midrash que dice que todos se hicieron Brit Milá, todos los egipcios se hicieron Brit Milá gracias a Yosef. Es decir, Yosef no solamente sobrevivió en Egipto, sino él influyó en Egipto, hizo de Egipto un país mejor, un lugar mejor. Eso Yosef de Hashem Ben Ajer. Entonces viene Yosef y le dice al padre, ¿sabes, papá, gracias a qué yo hice todo esto? Gracias a la Sagalot. Es decir, gracias a que vos me enseñaste a mí la importancia de ser empático con los demás. La importancia no solamente con los demás, sino conmigo mismo. Saber que yo tengo un potencial increíble, que no importa donde yo esté, no importa si yo estoy preso en Egipto, por algo Dios quiso que yo esté ahí. Cuando vinieron los hermanos de Yosef y él se dio cuenta, y después de todo, cuando él se revela a los hermanos, ¿qué les dice? ¿Por qué me vendieron? No, cero. Al contrario, les dice, no se amarguen, porque no son ustedes los que me vendieron. Hashem los utilizó a ustedes de mensajeros, pero en realidad
Dios me dio a mí una misión en este lugar. Dios me quiso, me puso acá para que yo pueda abastecer de comida a toda la región. Yo tenía una misión que cumplir en este lugar. Entonces, imagínenselo ustedes a Yosef en la casa de Potifar, con la esposa de Potifar tratando de, de- de- de seducirlo, y Yosef se acuerda de la cara de su padre y sale corriendo, a pesar de que él sabía que eso le iba a causar una denuncia, y él estuvo después en la cárcel y todo, pero él sabía en cada momento de su vida que él se acordaba de lo que el padre le enseñó de la Glárufa, de lo que los ancianos iban y decían: nuestras manos no tienen sangre, es decir, la importancia de cada persona, cómo no existe una persona que esté abandonada. Todos tenemos una neyamá, un alma, y estamos en una misión, que en esa misión donde nosotros estamos, como decía Hillel Azaken, Hillel, Hillel y Shammai eran de los más grandes academias que habían, talmúdicas que existían. Hillel decía, cuando bailaba en Simchat Bet HaShoevah, en Sukkot, él decía: si yo estoy acá, todo está acá. ¿Qué dice si yo estoy acá, todo está acá? Es decir, si yo, mi Neyamá, mi alma, mi cuerpo, Dios me puso en este lugar, todo está acá. Todo lo que yo necesito, todo lo que yo tengo que hacer está en este lugar. No hay, yo estoy acá, pero no, pero si hubiese estado en otro lugar, ¿qué si hubiese estado en otro lugar? ¿Hashem te puso en Salta? Y en Salta es difícil porque no hay esto, porque no hay lo otro, porque falta aquello, porque es difícil ser judío acá, pero Dios te puso a vos en Salta. Es porque vos también te dio a vos la capacidad y la fuerza de ser el mejor de los judíos en Salta. A pesar de estar en Salta, a pesar de no tener un lugar kasher para comer, vos podés ser kasher en tu casa, a pesar de estar lejos y no tener minyan todos los días, pero vos podés estar. Es decir, saber que nosotros somos importantes, tenemos una característica, tenemos una neyamá dentro nuestro que no está de casualidad, sino al contrario, es una causalidad que Dios nos puso acá. Es porque Dios nos necesita en el lugar donde nosotros estamos, ahí nos necesita. En ese lugar nos necesita. Cuando la persona sienta eso, de repente va a sentir un abrazo interno, se va a autoabrazar a sí mismo, se va a dar cuenta que en realidad para la comunidad él es importante. No es lo que la comunidad va a ser para mí. Yo estoy también para la comunidad. La comunidad me abraza, somos todos parte de uno, somos parte de algo hermoso, de una hermandad, y si de repente vemos que otro no se comportó de la mejor manera con nosotros, no lo juzguemos. Preguntémonos qué podíamos haber hecho nosotros para que esa persona no actúe de esa manera. No que solamente que podíamos hacer, que podemos hacer aún ahora, en este momento, para que esa persona no actúe de esa manera. Y acá está el punto, cómo esto está relacionado con el Anile Dodibe Dodili. Cuando una persona llega a Rosh Hashanah, llega al mes de Lul, y de repente empieza a hacer un reconto, ¿cómo se reconto? Raconto de todas las cosas negativas, las cosas, los pecados, las cosas malas que él hizo, y de repente se siente abrumado, dice: ¿qué hago? Todo este año para resolver este yubá de tantas cosas, ¿cómo puedo hacer? Él tiene que tener una sola cosa en claro. No importa, no importa cuánto mal hiciste. Lo importante es que vos te llenes de luz internamente. Que entiendas y que descubras que dentro tuyo hay un anile dodi bedodili. Yo para mi amado que es Dios, y mi amado que es Dios me ama para mí. Eso es el mes de Lul. Dios no está esperando que yo vaya, obviamente sí está esperando, porque uno hizo cosas y capaz que dejó de ayudar, pero no desde el látigo, sino desde el amor. Dios no le dice: no importa cuántas veces fallaste. Si vos sabés y entendés que yo estoy dentro tuyo, que vos tenés una neyamá, un pedazo de Dios dentro tuyo, y que sos valioso, sos indispensable, sos la persona más importante en el planeta para mí en este momento, y hay millones de personas, para Dios cada uno es lo más importante que hay en el planeta. Si vos lo vas a sentir de esa manera, la teshuvá ya es automática, porque ese amor va a generar que vos dejes atrás todas esas cosas que durante, le vamos a llamar entre comillas, la delincuencia, como ese delincuente. La delincuencia es falta de amor. Entonces, si vos te das amor, vas a dejar la delincuencia. No estamos hablando de delincuente, no hacemos nada que. Pero si vos
sentís que Hashem te ama, Hashem te quiere, la comunidad te quiere, la gente te quiere, vos sos parte de todos nosotros. Entonces cuando llegues a Rosh Hashanah, entre hermanos, con tu padre, con lleno de amor, lleno de alegría, de cosas buenas, sabiendo que el que está sentado en la silla ¿cómo se llama? La mesa del juez, tiene un nombre, el estrado. El estrado es, es tu padre que te ama y te quiere. Entonces vos vas a saber que ante ese amor nada malo puede pasar. Y todo lo malo que uno hizo, obviamente se borra. ¿Por qué? Porque le vas a quitar entidad a esas cosas, porque sabes que eso no son parte de esta santidad. Es como decir cuando uno viene, no sé, tuvo un mal día y de repente va a una fiesta y ve que están todos bailando y uno se pone a bailar, entonces se da cuenta que todo lo malo que venía, que trajo arrastrado de afuera quedó afuera. Adentro es otro cantar, acá estamos todos alegres, acá estamos todos en comunidad, acá hay amor, acá todo lo demás quedó en el pasado, no tiene entidad. Y eso es la idea que nos enseña a nosotros para allá esta semana y cómo eso está relacionado con el mes de Lul. Quiero que de esto nosotros salgamos con algo, no solamente palabras en el aire, sino que lo podamos bajar. Y antes de pensar, uno dice primero querete a vos para poder querer a los demás, es verdad. Pero a veces tenemos que hacer el ejercicio de que cuando nosotros nos encontramos con alguien, y más en este mes de Lul, antes de criticar, antes de decir, no, tal persona quédate callado y pensá, no cómo es él, sino qué puedo hacer yo para que él para darle amor para que él no sea como es. Tomemos nosotros un poco de responsabilidad por los demás y antes de juzgar, juzguémonos a nosotros y démonos cuenta que cada uno, así como yo soy preciado, así como yo soy importante para Dios, cada uno de los que está acá es importante para Dios. No juzgar y esperar y pedir por cada uno de nosotros que tengamos una actividad, Bajatimato Vale, Yanato Metuká, un año lleno, que seamos inscriptos y sellados para un año lleno de cosas buenas y lindas.